Hola a todos, bienvenidos a Cines del Iván. Nosotros somos Alejandro Martínez. Y Jesús Alanís, En este espacio hablamos de cine con una perspectiva distinta. en donde podremos ver conceptos de psicoanálisis que aparezcan en el cine y sus relaciones. Hola a todos, bienvenidos a este nuevo capítulo de Cines del Diván. Ya vamos avanzando, han ido muy rápido 3 capítulos con este nuevo. En esta ocasión volvemos a un corto súper pequeño, pero del que probablemente nos va a dar para hablar un montonal de cosas, porque es muy, muy bonito todo lo que podemos sacar de este corto. Se llama Ostinato, si mal lo recuerdo es el nombre. Este es un término de música que ninguno de los dos es experto en música, entonces no nos vamos a meter en esa parte de la técnica en la música, pero sí en la técnica del psicoanálisis, que nos presta mucho este pequeño corto. Claro, algo justamente entre lo mismo que estamos ahorita medio revisando, me llamó la atención la definición, porque no la había revisado como tal, de este corto que acaba de mencionar Ale, de qué es un ostinato, por así decirlo. Y no sé por qué, digo, entre las mismas como pensamientos, suena un poco, vaya, como, no sé, como habitativo, algo, me dio esa como impresión, obviamente nada que ver con la definición. En sí, dentro de la definición decía, el ostinato es una frase musical que se repite de forma insistente en una composición musical. Ahora, este tráiler o este pequeño corto nos va a ayudar mucho a poder hacer un gran ejemplo o gran momento de algo que se han venido mencionando a lo largo de toda la primera temporada, y apenitas estamos retomando este tema. Es un tema bastante común de escuchar, pero creo que se cuestiona poco en el sentido, por ejemplo, en la práctica clínica, o bueno, a mí en lo personal no me ha tocado ningún paciente que pregunte directamente. En análisis personal sí se ha preguntado en algunas ocasiones el concepto de resistencia. Y siento que es de esos términos que solo preguntas si sabes qué son las resistencias. A mí los únicos pacientes que me han preguntado son los que estudian psicología o saben de psicología. Pero sí, de hecho, justamente también algo de primera instancia que me llamó mucho la atención fue justamente el nombre. Porque bueno, como les decía, ninguno de los dos es experto en música ni entiende cómo es a ese nivel la música. Que escuchemos música no nos vuelve expertos. El ostinato, que bueno, nosotros como ajenos a estos términos técnicos, a mí me sonó justamente como al obstinado, a la obstinación. Que bueno, viendo la definición de lo que es un ostinato en música, pues sí hay esa noción de insistencia, de repetición, y que da a entender que puede llegar a ser algo molesto. Y en el corto también digo, eso lo voy asumiendo conforme a lo que vemos en el corto, esa molestia y esa insistencia de este sonido, como lo vemos ahí, que viene a ser muy disruptivo y a generar una angustia increíble y una incomodidad. Creo que sería la palabra como más entendible que utilizaría. Claro. Ahora, viéndonos, ahora sí que partes por partes en este muy muy breve, digo, pues ya nos acostumbramos a lo mejor a ver series o a ver películas de cierta duración, pero en este corto, digo, son como 5 minutos, los invitamos a verlos directamente también en Netflix. Pero nos topamos con este concepto, que lo quiero dar un poco como de lectura al concepto como tal, para darle por un poco, ahora sí que el contenido de la parte de psicoanálisis, lo voy a leer tal cual. La resistencia es todo aquello que en los actos y palabras del analizado, en este caso los pacientes, se opone al acceso de clase inconsciente, por oposición o por extensión de algún, por así decirlo, algún tema o algo que nos como que estamos evitando, por así decirlo, hablarlo como tal. Hoy hablo de la resistencia en el psicoanálisis para designar una actitud de oposición a sus descubrimientos, en cuanto estos iban revelando los deseos inconscientes e infligían a un hombre de una vejación psicológica. Dentro de este como concepto, la vejación es algo como muy, muy conceptual, y creo que ya son palabras que más se utilizan, pero ese concepto sí se acuñó directamente por Freud inicialmente en los como el pionero de psicoanálisis, y se ha venido trabajando básicamente desde toda la existencia de psicoanálisis, porque también tiene que ver mucho que ver con la creación de justamente esto, como de los síntomas también que se hablaba en los primeros trabajos de Freud. Tiene que ver mucho con desde ese primer momento hasta la fecha. Ha sido un concepto bastante marcado, bastante presente en todo el proceso analítico
tanto en su proceso, tanto en su teoría. Sí, y justamente que a lo mejor a nosotros que entendemos la resistencia cuando vimos el corto, cuando le decía a Chuy de que ve este corto porque yo vi y yo escuchaba esto de las resistencias, a lo mejor otra persona podría decir, bueno, ¿qué tiene que ver las resistencias con este corto? En este corto vemos a una chica que está tocando el piano, que pues nos da a entender que es música, que hace música de manera más profesional, al menos esa impresión me dio mientras la veía, y está practicando o está ensayando y de pronto entra este sonido, que como les digo es un sonido disruptivo y que le genera incomodidad y busca evitarlo y inicialmente ignorarlo, luego lo evita todo lo que puede y ya desde ahí nosotros decimos resistencias. Y como dice Chuy, bueno, busca estas no decir, no sentir, no entender algo que ya anda por ahí, que viene desde el inconsciente. Y bueno, al inconsciente le gusta y le encanta, diría yo, soltar cositas así como a escondidas y de vez en cuando para que vayan a lograr esa satisfacción del impulso, del deseo, pero que la conciencia dice, no creo, no vas a salir. Y es donde utiliza estos mecanismos de defensa de la resistencia para que no salga o para que no se distinga. Hablábamos en Sopa de Gato sobre la distorsión en el sueño. Eso también es una resistencia que vemos como un proceso propio de los sueños, pero que no deja de ser una resistencia también y que cumple exactamente la misma función. Claro. Esta parte, por ejemplo, en este corto, me llama la atención y hay algo también muy puntual que pasa. Por ejemplo, en el corto se muestra cómo esta chica está, a lo que comentaba con eso de profesional, está en su piano y está pensando, al parecer, o imaginando la partitura o las letras justamente de la canción que está escribiendo, la composición que está haciendo, y viene como, no sé si se le llame como tal, como esta nota a que viene como a irrumpir, ¿no? Que no embona en lo que está escribiendo y que está muy atravesada, y empieza a hacer varias cosas, entre ellas cerrar todas las ventanas, cerrar toda la habitación, ponerse todo oscuro para concentrarse en su nota. Y me llamó mucho la atención ese tiempo de empezar a hacer cosas para evitar el interrumpir, ¿no? Eso es algo muy, muy particular y lo pensaba actualmente porque ahorita está mucho de moda y conceptualmente se ha utilizado bastante, tanto en redes, tanto en contenido, tanto en estas como forma de vida, la procrastinación, que es justamente un impedimento a hacer una actividad. Lo hablamos en el capítulo un poquito de neurosis obsesiva, se tiende mucho a pasar por esto, pero también son las mismas como resistencias que se van poniendo a un resultado. Por ejemplo, esta chica, en vez de concentrarse full en su pieza, en su nota particular, le dio mucha importancia a esta cosa que no embonaba, no sabíamos bien cómo funcionaba, y se puso a hacer mil y un cosas para poder enfocarse en la nota otra vez, en su nota, en vez de este como ritual de preparar todo, que ya le quitó cierto tiempo, ciertos minutos, aunque sea, ya hubiera sido muy diferente, o sí que entra mucho entre comillas el hubiera cambiado si no se resiste justamente esta como nota, no a tanto embonar, tanto ella como la va acomodando, ¿no? Que es uno de los procesos principales de los terapeutas en cuanto a las resistencias, darle un sentido, señalar y darle un seguimiento también. Sí, que justo era de lo que estábamos hablando, como de estos lugares que le da el paciente o el analizante y que le da el analista, que son lugares bien distintos que se van posicionando conforme los tenemos, porque por un lado el paciente hace todo lo posible por no darle un lugar, por tal como esta chica en el video que pone, hasta utiliza sus hojas de las partituras para tapar la ventana, para que no, porque da a entender que este sonido viene de fuera, como si fuera un sonido de pronto ambiental que viene e interrumpe su ensayo y entonces ya no se va. Y por eso también me parece muy muy bonito como parece que ese impulso o eso que viene a generar la resistencia viene de fuera y de pronto ya no se va. Digo, eso es de las cosas que vamos cuestionando justamente en el análisis, porque nos damos cuenta que algo de fuera hizo que lo que ya estaba se notara, no necesariamente que viniera alguien y nos lo dejara aquí y entonces ya se genera resistencia. Hablábamos hace ratito Chuy y yo preguntando como estas partes que a veces, y sobre todo en su momento con Freud, era muy de comparar con el cuerpo y con lo médico y estas cosas,
pero que desafortunadamente sí nos ayuda también a veces a darle sentido, aunque luego de pronto nos peleamos con esas cosas. Comparábamos la fiebre, y yo le decía, yo estaba viendo un anime, Cells at Work, donde hablan en un capítulo sobre la histamina y la reacción que tiene en relación a las alergias y que genera una respuesta inflamatoria. Y yo cuando vi ese capítulo también yo automáticamente dije, resistencias, genera una inflamación para que tal y cual cosa no suceda y demás. Y de la misma manera funciona la fiebre en ese sentido. Y que bueno, a lo mejor la chica no hubo fiebre, pero hubo estos intentos que podría compararlo más con esa respuesta inflamatoria para cerrar contraer, o bueno, no contraer, sino cerrar el flujo sanguíneo, disminuirlo, y que todas estas cosas que se generan, o para aumentar al contrario el flujo sanguíneo y que se inflame todo esto. Y ella, bueno, cerrando esas ventanas y reduciendo el espacio por el que pudieran entrar este sonido que parece venir de fuera. Pero realmente nos vamos dando cuenta, y a lo mejor en el corto no es algo evidente, pero que nosotros como analistas sí vamos encontrando y dándole ese momento poco a poco. Y justamente ese encontrar y ponerlo en el momento adecuado es una parte súper importante del proceso. Claro. Ahora, esta parte, ahorita recordando un poquito este mismo anime, no tengo el gusto como tal de verlo todavía, pero hay algo en particular, por ejemplo, poniendo un ejemplo un poco más práctico del día a día. Recuerdo hace mucho tiempo, creo que todavía estaba en la facultad, tiempos de pandemias más o menos, una amiga me comentaba esto de que también fue como un tipo de descanso, porque por ejemplo, para no utilizar muchos como casos por fuera de tanto del corto, tanto le comentaba en este punto más personales, porque la resistencia ahí siempre está. Hay ciertos momentos que la gente estamos muy acostumbrados a cierta rutina diaria. Por ejemplo, le comentaba hace un momento a ahorita que me daba este ejemplo del cuerpo, del síntoma del cuerpo. Puede que haya pasado, en algunos casos en particular, que ya se tiene una rutina, pero es muy exigente entre el trabajo, entre la vida cotidiana, quien tenga hijos, actividades, empresas, etcétera. Pero es muy rutinaria todo y no se le da un espacio al cuerpo, no se le da un descanso, las horas de sueño van bajando, la alimentación a veces no es la adecuada, turnos rotativos en las empresas que también pueden afectar en esos como momentos. Y no es consciente, no es provocado tampoco, porque justamente esa es la definición de la resistencia, es inconsciente en su gran mayoría. De repente el cuerpo decide enfermarse. ¿Por qué lo pongo así como decisión? Porque el mismo cuerpo se está resistiendo al ritmo de vida, donde ya es demasiada carga, donde ya hay mucho espacio mental, espacio físico, todo el psiquismo que conlleva una gran responsabilidad, una actividad grande. El cuerpo empieza a empezarse a enfermar, en el sentido de puede dar una fiebre, puede dar dolor de cuerpo, puede dar jaquecas, puede dar problemas alimenticios. Todo esto se va tratando. Ahora, muchas de las enfermedades, como lo hablábamos en otro capítulo, de las enfermedades psicosomáticas, empiezan de esta manera, es decir, el cuerpo nos está mostrando un síntoma como tal. Y ahorita que me retomaba a lo primerito del psicoanálisis, así empezó justamente este concepto desde Freud de ver cómo el cuerpo va reaccionando, ¿no?, a cierta resistencia, a ciertos conflictos psíquicos, y nos dio por resultado todo un tema, ahora sí que estudiar, ¿no?, como esto de la resistencia. En lo común es muy sabido, muy habido, pero saberlo detectar a tiempo también es una gran labor. Sí, y es que en el proceso analítico como tal, el poder reconocer la resistencia a tiempo y luego darle su lugar a tiempo, son para empezar procesos diferentes y procesos bien importantes que pueden hacer que el proceso sea más difícil o relativamente más sencillo, porque una cosa es primero identificar la resistencia y otra darle lugar, y luego la otra empezar a trabajar la resistencia, que son 3 procesos o 3 momentos, más bien diría, de ese proceso de análisis, y que son procesos o momentos que se repiten constantemente a lo largo del análisis. No es como que llega una resistencia, la entendemos, la vemos, la damos lugar, la trabajamos y ya nunca se vuelve a presentar resistencia. De hecho, creo que diría que durante una sola sesión nos vamos encontrando diferentes procesos o momentos de resistencia, y no se diga a lo largo del proceso analítico, que muchas veces tiende a ser muy largo, y vemos como solo en este capítulo, en este corto, hay esos diferentes momentos donde primero llega la resistencia,
la vemos, la entendemos, luego le damos el lugar, o incluso que todo el tiempo que le costó a la chica darle pues ese lugar a esa resistencia y luego poder utilizarla o resolverla o entenderla, como queramos nombrarle en el corto, al utilizar esa resistencia, y eso solo en una sesión de ensayo. No sabemos entonces cada cuánto o qué tan seguido puede haber ese tipo de resistencias u otro tipo de resistencia durante los ensayos para esta chica, y lo que significa, si nos ponemos como más allá en lo que haríamos en psicoanálisis, todo este significado de la resistencia y este origen de ese sonido que, como digo, parece ser de fuera, pero en realidad viene a ser algo que resonó. Y digo, me encanta esa noción de que sea un corto sobre música y hablar de ser algo que le resonó a ella y que se reflejó justamente en esa partitura. Esta parte también, digo, de la escena, si no me lo equivoco, estamos en la misma parte del video. Hay un momento en donde esta como nota se empieza a ser bastante grande, empieza como a pelear, ¿no? Con esta nota. Y me llama mucho la atención eso, o lo traduje desde el pensamiento, de esta enorme carga como de la angustia, de cómo se va transformando. Y se me vino como este ejemplo también en este punto, de la resistencia muchas veces es angustia, es angustia a algo. La labor, por así decirlo, tanto de nosotros como terapeutas, o monalizados también, que digo, también tenemos nuestro propio proceso. Creo que lo más grato también a lo mejor escuchar ambos lados. No siempre una resistencia se va a señalar a la primera. Eso es también algo que comentábamos hace un par de minutos. Una resistencia al momento puede ser muy salvaje. O sea, por ejemplo, pongo un ejemplo que me llegó a pasar en mis primeros años de análisis, los primeros meses sobre todo. Ya llevo varios añitos de ese lado. Recuerdo cuando tenía cerca de la facultad, tenía que hacer un traslado de como 15 minutos, de trasladarme de la universidad a donde estaba el consultorio de mi analista. Y recuerdo que hubo una ocasión en donde tardé alrededor de 20 minutos en llegar, pero era por situación de tráfico, por haberme demorado, no me acuerdo si comprando algún material, comprando algo en particular, pero empezaba a tardar bastante en llegar. En vez de hacer 15 minutos, que era lo normal, empecé a hacer como media hora, y empezaba como a buscar pequeños pretextos. Me topaba alguien en el pasillo y me quedaba platicando con esta persona, ¿no? O sea, hacía mucho tiempo. Y la primera vez que pasó eso, no se señaló como tal, simplemente se aprovechó el tiempo que se tuvo de sesión, porque para eso es la importancia del encuadre, lo hablaremos en otro momento. Y cuando ya estuve en sesión, la siguiente semana o en dos particulares, pasó lo mismo. Y ya en una tercera vez, mi analista me preguntaba esta parte de por qué las llegadas tardes, pero me lo hizo en forma de pregunta. Y la típica respuesta es, no sé, yo vengo normal y cosas así, ¿no? Cuando me señala un porqué de un punto que se estaba trabajando en ese momento de mi análisis personal, le entré a mucho sentido de por qué evitaba tanto llegar a sesión. O sea, es mucho el recorrido que no hay una noción, según nosotros es todo normal, no hay ningún problema, todo está bien, vamos a terapia y toda esta parte, pero inconscientemente hay algo donde cuesta mucho algunos temas, algunas veces, hablar de cierto tema, ya sea que no queremos hablar mal de una persona, ya sea mal que no queramos contar algo muy personal, que no estemos preparados todavía para eso. Y justamente al momento de que mi analista me hace esta pregunta, confrontamos justamente este primer momento de qué pasa con esto, ya de una manera como el vamos a analizar este motivo, empieza, ¿no? al discurso a funcionar, a romper, por así decirlo, estas resistencias. Que ojo, si mi analista hubiera dicho ¿por qué llega tarde? De manera muy puntual o muy, depende de cada estilo, cada terapeuta, lo hablo desde mi experiencia, si alguien lo señala muy puntualmente desde la primera vez, puede que esta persona diga, pues, ¿por qué tengo que llegar tarde? ¿Por qué no puedo llegar tarde? Si es el tiempo, y excusa. Y ahí es donde se muestra bastante también esa resistencia, el oponerse, ¿no? A estas preguntas, el responder de más o cosas así. Y lo que vemos en el corto es toda esta fuerza que pone esta chica, de decir, a fuerza la tengo que quitar, ¿no? A fuerza voy a pelear con esta cosa para poder seguir. Y no necesariamente tiene que ser una pelea, ¿no? Simplemente el señalar que ya está algo que probablemente no entendamos todavía, para poderle dar sentido a lo que sigamos haciendo.
Ujú. Claro, yo siempre entendí bueno, todavía, pero sobre todo inicialmente cuando comenzaba a familiarizarme más con toda esta cuestión de las resistencias, yo siempre lo veía como si le diéramos como un potenciador a una resistencia cuando la señalábamos fuera de lugar, porque hacía justamente, se siente como una agresión cuando te la señalan y no estás listo o cuando no era el momento apropiado todavía para que se señale una resistencia. Entonces es como darle un level up a la resistencia y entonces se vuelve todavía más caótico. Y vemos un poco algo, si bien no igual, que nos ayuda a entender ese punto en el corto, y vemos incluso cómo cambia el color de la nota, porque inicia como algo dorado o amarillito brilloso, y conforme se da esa resistencia, esa evitación a darle lugar, a verla, a aceptarla, que incluso por eso me parece también muy bonito, porque da esa noción como de la nota tiene vida propia y está exigiendo que se le dé ese lugar. Desde un principio llega y se posiciona en un lugar muy particular, no en cualquier lado, no arriba de la partitura, sino justo en medio, en esa división entre algo, porque las resistencias también nos vienen a decir algo importante, también comunican algo, y es importante que como analistas también podamos escuchar lo que nos dice la resistencia y no solamente como a lo mejor en el caso que dices tú, Chuy, de que ¿por qué llegó tarde? También el analista en general escucha y va más allá de solo el acting que estamos teniendo en su momento. A mí algo que me pasaba mucho era el dolor de cabeza, algo más desde lo psicosomático, y mi analista sí fue como un señalamiento de qué curioso que siempre dolor la cabeza. No lo sentí como una agresión porque fue como, sí es cierto, ¿verdad? Pero yo no estaba listo para darle ese lugar, pero ya estaba ahí, como yo le digo a mis pacientes, es como ponerlo con pincitas o como una tachuelita en nuestro pizarrón imaginar alrededor de nuestro celular, y lo vamos viendo y sabemos que está ahí, aunque todavía no lo vamos a tomar para escucharlo y entenderlo o traducirlo, y ella, conforme no le da ese lugar, comienza a tener que, ahora sí, ya pelear, se cobra más fuerza, ya se vuelve rojo y genera todavía más caos, hasta que bueno, ya comienza luego a ceder un poco a poco hacia lo que implicaba y a empezar a entender qué era lo que este ostinato le quería decir. Claro, esta parte también, digo, el luchar con esas resistencias, porque también, por ejemplo, nosotros hablamos a lo mejor ya desde estando en terapia, porque la resistencia inicial de acudirte incluso a terapia es muy complicada, o sea, sí, no es tan fácil, y muchas veces, digo, en algunos casos en particular, como analista de este lado lo he comentado, de que muchos pacientes ya vienen con este como comentario de es que ya tenía tiempo que quería venir, pero por una cosa no venía, por dinero, por desidia, ¿no? Y le preguntas, ¿no? ¿Cuánto tiempo tenía? No, como un año. Y tú dices, wow, o sea, un año de aguantar cosas, ¿no? De darle, por así decirlo, muchas veces malamente se escucha como la vuelta, pero justamente son esas resistencias, ¿no? Y cuando ya está la primera sesión, muchas veces es donde todo lo que se trabaja, ¿no? De qué estuvo pasando todo este año, cuál es el motivo, y se empieza toda esta exploración, ¿no? Pero ese primer paso de enfrentar justamente a la situación ya nos va a dar mucho lugar a seguir elaborando, ¿no? Que esa es la función muchas veces, a veces tenemos una situación y nuestro mismo inconsciente va a llenar muchas variantes, muchos momentos, pensamientos, en los sueños va a aparecer, a veces mentiras que también suelen aparecer ahí como por pretextos, por así decirlo, para no ir a sesiones o para no acudir a algo, para no hacer algo. Esas justamente son las resistencias. Vencerlas va a tratar mucho de que podamos colocarnos ahí. Claro, sí, y es que lo que me gusta de este corto, que nos da la apertura a hablar de resistencias como algo general y ir nombrando poco a poco diferentes tipos de resistencias, porque resistencias hay, ahora sí que casi tantas como personas hay, porque cada resistencia es también particular. Es una frase que luego se burlan de nosotros los psicólogos el depende, porque también la resistencia va dependiendo de cada quien. La resistencia no es la misma, ya solo entre Chuy y yo, que a lo mejor había una resistencia relativamente similar en el proceso de análisis, era diferente y se atiende de manera diferente y tiene un lugar y un tiempo diferente también. Y ahí vemos solamente con esta chica ese no darle un lugar a algo ya como una resistencia, y luego el no escuchar y no poder entender y traducir a lo que implicaba. Y por eso este corto me pareció tan bonito, por toda la significación que tiene
y el simbolismo en el lenguaje de la música, en la partitura, desde el mismo nombre del ostinato y esta definición que decíamos, que va como esta parte insistente. Y vaya que fue insistente este sonido. No sé si lo llamarían como tal, como una nota o como un sonido o cómo, pero no este personaje, porque no deja de ser al final un personaje muy importante en el corto y en el análisis. Como este personaje viene y reclama su lugar y que se le escuche y que se le vea y se nombre sobre todo. Esa es como que la importancia, lo comentábamos todavía cuando Alex escogió como corto, es muy poco el tiempo o el material, por así decirlo, pero el tema es bastante amplio y no dudo que cada uno tenga su propia idea de todas estas como preguntas que hablan de las resistencias, alguien que también esté entre nosotros como paciente o como analista, que tengan como esos recuerdos, esos momentos de los momentos, ¿no? Porque digo, eso es parte también de la vida de la persona, de lo cotidiano, no nada más de análisis, pero sí es muy bueno empezarlos como a puntualizar desde una como idea, y conociendo y que ya nos conocen en ese sentido de cómo trabajamos, nos iba a dar mucho de qué hablar y bastante contenido que nos gusta marcar por acá, señalar por acá. Dentro de lo mismo, espero que también tengan como más ideas, más comentarios que también nos puedan compartir. En el transcurso de las semanas también vamos a estar posteando un poquito también este concepto, que se nos hizo muy, muy bonito trabajarlo, al igual que todas los conceptos que vayan a ir saliendo de este lado. Entre eso y más, no sé si quieres agregar algo, Ale, para justamente cerrar esta pequeña larga sesión de capítulo. No, yo creo que ya lo demás sería como meterle mucho y siento que es algo que podemos trabajar con más calma con algún otro material. Nos va a dar mucho, digo, el anime que comentaste también, hay que ponerlo un poquito por ahí, pero igual los invitamos a si hay algún ejemplo por ahí, algo que vean en el mismo seguimiento de este tema, con todo confianza lo podemos ir comentando. Claro que sí. Muy bien, chicas, entonces por lo pronto aquí lo dejamos el día de hoy. Muchas gracias por acompañarnos y pues nos estaremos viendo la próxima semana. Acuérdense que ahora ya los capítulos van a estar en YouTube y en Spotify al mismo tiempo, ya no hay que esperar a que subamos uno y luego el otro. Entonces se publican a la misma hora donde los quieran escuchar o ver, y si se puede los dos, que mejor, pero con que nos acompañen en alguno de los lugares estamos más que satisfechos. Nos vemos, muchísimas gracias. Bye. Gracias a todos por acompañarnos en el capítulo de hoy. Recuerden que pueden seguirnos en nuestras redes para más contenido. Si nos escuchas desde Spotify, no olvides darnos clic en las 5 estrellas y seguirnos en YouTube con tu like y compartir.